encontramos acá en el territorio ancestral, cerca de un lugar sagrado que se llama Suipi, que en la actualidad está siendo utilizada por el sistema de comunicación, lo cual nos hace ver de que esta parte de la tierra gozaba de corrientes energéticas y que se puede usar hoy por esta gran necesidad. Sin embargo, a la población incitamos a que tengan cuidado en el uso de estas antenas. Bueno, el motivo principal de esta explicación es para compartir sobre esta construcción, es decir, la arquitectura ancestral andina. Lo vemos muy exquisita, pero a la vez con un ajuste de una tolerancia mínima, ¿sí? Pero el material que han usado acá incluso no tiene una cubierta. Sin embargo, vemos que no se ha dañado, se ha mantenido, ¿sí? La intemperie y el tiempo mismo pues no ha afectado tanto. Y en esta parte encontramos algunas viviendas, algunas construcciones de esta naturaleza, cerramientos, caminos con este material. Lo que nos indica es que las construcciones en donde no haya este tipo de material, para la altura en donde se encuentran, van a tener problemas en su salud. Pero si ellos construyen, la gente vuelve a la arquitectura ancestral, pues gozarán de su salud, pero sobre todo el material lo van a poder encontrar en su entorno local. Bien, muchas gracias. En este día de la caminata vamos a aprovechar, esperamos encontrarnos con una construcción en ojiva circular, la cual ha sido propia de estos lugares. Yupaychani. Yupaychani.